Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Pues una vez más compartiendo esta tarde hermosa, fresca, entre lluviosa y no, aquí en el Instituto Sapin, esa transmisión en vivo, promocionando este taller presencial para el día 16 y 17 de octubre, que es Tanatología, un camino de vida. ¿Cómo podemos adquirir conocimiento y cómo podemos cambiar nuestros conceptos? Que bueno, sabemos perfectamente que el dolor está ahí, todos sentimos, todos somos humanos. A mí muchas veces me preguntan que en caso de una pérdida familiar o que he tenido, pues sí me duele obviamente porque soy persona, no dejo de tener un cierto apego, pero sí tengo las herramientas para entender y comprender que la vida tiene una continuidad y que hace honor a quien honor merece, y yo considero desde mi punto de vista que nos volvemos precisamente esos ojos, ese gusto, ese oído, esa manera de ver el mundo a través de nosotros las personas que se han ido de manera física, pero sigue una presencia. Siempre hay esta presencia espiritual, esta presencia emocional, de enseñanza, de todo aquello que nos dejaron como herencia, no nada más a lo mejor en una cuestión material, pero sí de cómo confrontar la vida, cómo aprender a vivirla. Y entonces, bueno, he decidido de alguna manera aprender a, a vivir, ¿no? Y al mismo tiempo, entonces, quiero morir como vivo y cómo con esta capacidad de dejar fluir, de dejar ser, de poder saber que el dolor lo puedo transformar en un trampolín para seguir en un crecimiento personal y poder ayudar a las demás personas. Bueno, pues el temario es fundamental siempre en este tipo de talleres. Son 2 días. Atrevámonos, démonos la oportunidad de profundizar en nuestra persona, en nuestro autoconocimiento, para saber cómo podemos modificar o cambiar esta forma de enfrentarnos y no sumirnos en el sufrimiento, no sumirnos y quedarnos en una sola situación y dejar que todo a nuestro alrededor se derrumbe. Quizás un tiempo, quizás una forma de poder estar aquí llorando, quejándonos del dolor, de muchas cosas, pero con la intención de dejar fluir, que salga, para que no nos quedemos atorados mucho tiempo en un duelo. Y bueno, el duelo, yo siempre les he dicho, lo importante es que este duelo, no me importa si dura 1 año, 2, o sea, puede durar el tiempo necesario, pero que vaya fluyendo, que siga en su proceso y no se detenga. Eso es lo importante, ¿sí? Y bueno, pues vamos a hablar precisamente de este temario, bueno, que vamos a hablar sobre los fundamentos, un poco de historia, conceptos, por ejemplo, qué es vida, qué es muerte, cuáles son las características de la muerte, los tipos de pérdidas, cómo son este tipo de pérdidas, cómo es la definición del perdón, para qué nos sirve. O sea, se los voy a dar de una manera general, no así tan específica, pero para que se abra su curiosidad y ustedes se den la oportunidad de estar aquí conmigo. Y bueno, vamos a ver aquí los mensajes. Bueno, Luis Márquez, buenas tardes, excelente información, muchísimas gracias. Jesús Vicente González, saludos amiga, excelentes temas. Muchísimas gracias, Jesús Vicente, me encanta que estés aquí conmigo. A ver, Coscatochecatl X. Gracias, espero haberlo pronunciado bien, muchas gracias a ti también. Guadalupe Sapien, muchísimas gracias por esa muñequita. Karina Nava, hola, buenas tardes, saludos. Claro, muchísimas gracias. Pues ustedes, miren, pueden preguntarme si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, pero compartan y de veras animen a las personas a que tomen este tipo de talleres, que yo sé que esta parte de confrontarnos con nosotros mismos, nuestras emociones, que siempre están muchas veces a flor de piel, pero aprendamos a diferenciar lo que es una emoción, lo que es un sentimiento. ¿Para qué nos sirven las emociones realmente? Que bueno, siempre van a estar ahí, los sentimientos son poco más variables, yo por eso nunca prometo amor eterno desde los sentimientos, porque cambian, ¿no? Cambian, obviamente. Carol Corona, buenas tardes, saludo, es fan destacado, muchísimas gracias, y como todas las veces que yo comparto con ustedes, pues la información que yo les pueda dar, si tienen alguna duda, si ustedes me ayudan a compartir este tipo de talleres, bueno, me beneficia a mí, los beneficia a ustedes, nos beneficia a todos precisamente, porque mucho de lo poquito que yo sé, me encanta compartírselos y despertar en ustedes esta curiosidad. Pues bueno, parte de lo que ya les había dicho, pues es una
de las cosas que vamos a ver precisamente. Por ejemplo, les voy a decir algunas características de la muerte, ¿sí? De cómo es que ella nos acompaña, por ejemplo, y todo el tiempo está con nosotros, igual que la vida, porque una sin la otra, como lo digo en este curso, es parte de lo que somos como seres naturales, seres biológicos, seres vivos. Entonces tenemos que como retomar esta parte profunda de la señora muerte, de la señora vida, y saber que ellas son hermanas, se acompañan una de la otra. Si una sin la otra no se pueden comprender, una sin la otra no pueden estar, porque precisamente ante la generación del caos aparece la vida misma. ¿Qué pasa cuando vemos un gran incendio? Termina todo aquello que está por encima, pero los retoños empiezan a salir los animalitos de las cuevas, o sea, se empieza a renovar todo, los huracanes mismos también, ¿no? Que pasan y hacen una limpieza total de todo aquello que la misma tierra ya no necesita, y entonces, ¿qué necesitamos? Renovar. Entonces del caos viene la calma, de la calma viene otra vez este crecimiento de vida y se vuelve a repetir este ciclo que es necesario e indispensable. Bueno, le voy a decir una de las características, por ejemplo, la muerte es única, ¿sí? Igual que la vida, aunque todos tengamos vida, es única para todos y cada uno de nosotros, porque todos la vivimos de diferente manera, desde nuestra propia interpretación, de cómo hemos enfrentado nuestro contexto, nuestra circunstancia, qué actitud tomamos ante la circunstancia de vida y por lo tanto eso se proyecta a sí mismo hacia la muerte. Por ejemplo, es única, ¿no? Porque nadie morirá con otro o por el otro. Igualmente, nadie vive por el otro, ¿sí? Ni para el otro, porque a final de cuentas, recuerden, todo es de aquí hacia adentro. Si yo tengo una interpretación equivocada de una situación, es desde mi propio sentido, cómo he vivido, cuáles han sido mis experiencias, cómo las he procesado, cómo es mi actitud de vida, cómo manejo mis emociones, mis sentimientos, cómo me voy moviendo entre estas partes que son positivas o negativas, y entonces esta interpretación que hago de la vida es la misma que estoy haciendo de la muerte. Exactamente. Uri Vivar, excelente tema, muchas gracias. Diana Marianela, tal vez te interese. Bueno, me gustaría saber qué es lo que quieres que me interese, Marianela, si me lo puedes completar un poquito más, te lo agradecería. Y ya saben, estos like me fascinan, me encantan, tanto a mí como a todos los maestros que estamos aquí, la miel, sobre las abejas, sobre diferentes las plantas. Y también les tengo una noticia, bueno, ahorita no tengo el libro, pero de la farmacia viviente y el de Mercadela, si ustedes se inscriben, se los manda precisamente por PDF para que ustedes tengan esta información. Y ya saben que las plantas son muy nobles, las plantas sale la salud que nosotros queremos tomar, ¿no? Para lo que tengamos una gripita, un dolor de estómago, dolor de cabeza, cómo las plantas nos ayudan tanto a renovarnos. El romero, por ejemplo, yo ahorita que ando con mi alcoholito, pues le echo romero. El romero es antiséptico y aparte también huele riquísimo y no se huele nada más alcohol, ¿no? Para lo que tengo que estar rociando, que si es necesario. Y también, por ejemplo, si comparto el romero, por ejemplo, ayuda en pomada o en aceite. Si doy masaje, pues ayuda a relajar los músculos, fíjense, eso me lo enseñó mi hija. Yalilu, saludos, muchísimas gracias, Yalilu, muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, saben que yo siempre tengo esta disponibilidad de compartir con ustedes. Y bueno, pues parte de esto, les decía yo, la muerte es única, sí, es natural. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres naturales, somos seres biológicos y la condición es esa, nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos y morimos, aunque ahora haya diferentes conceptos en cuestión de la reproducción, pero muchos de nosotros seguimos este proceso. Entonces, también, por ejemplo, cómo determina, cómo es mi concepto, precisamente lo que les hablaba yo del mito fundante, la escena fundante, si se acuerdan que se los he explicado, y es obviamente el mito, es aquello que me enseñaron. La escena es cuando yo me confronto por primera vez, creo mi propio criterio, ¿no? Y entonces esto determina precisamente mi relación con las personas, con el entorno, con las circunstancias, cómo enfrento la vida. Hay personas que, por ejemplo, también vamos a ver esta capacidad que podemos volvernos resilientes
No importa la edad que tengamos, lo importante es que tengamos esta disponibilidad de fluir, de permitirnos vivir precisamente. Y digo, el tiempo de vida relativamente para lo que es esta constante que es el tiempo, pues somos pequeños puntos, pero nosotros decidimos qué tan significante o qué tan extraordinario hacemos este paso de vida que dejamos. Es como esta gran red de telaraña, puede ser que desaparezca la persona porque así funcionamos, somos como esta red y todos estamos en esta red y nos movemos unos aquí, otros allá, y como les digo, quizás desaparezca la persona físicamente, que se transforma, a final de cuentas, como dicen, ¿no? La materia no se destruye, tan solo se transforma, y entonces aquello que nos dejó, ¿cuántas veces aquellos que ya no tenemos mamá? Me acuerdo que mi mamá me dijo, sí me acuerdo que el tío, me acuerdo que el amigo, etcétera, etcétera, y ellos siguen vivos en nuestras palabras, en nuestro pensamiento, y las personas mueren, bueno, cuando caen en el olvido, y aún así, ¿no? Ya ven que ahora hay personas, hace poco vi de esto de TikTok, una muchacha que se ha encargado de limpiar las lápidas de las personas muy antiguas y vuelve a aparecer su nombre y vuelve a aparecer su historia. Entonces estamos en esa constante. En la historia, en la pequeña breve historia, nos vamos a dar cuenta que cuando el hombre de esa antigüedad se da la oportunidad de vivir a su difunto, entonces empieza a crear esta trascendencia de la persona. Y entonces aprendemos a vivir como seres humanos y a sobrevivir como seres humanos de otras formas y creamos ritos, creamos formas de poder confrontarnos a la muerte. Bueno, dentro de un mes precisamente, bueno, ya se empieza, según entiendo, el 26 de septiembre empieza esto de los santos difuntos en diferentes tiempos y formas, hasta nosotros que es el 1 y 2 de noviembre, cómo vamos haciendo estos rituales para acompañar. Y entonces nuestros muertos nunca se van, nosotros nunca nos vamos. ¿Por qué? Porque no solamente somos esta cuestión física, somos esta cuestión de pensamiento, de creencia, de espiritualidad y toda esta serie de cosas y cómo vamos haciendo nuestros rituales precisamente para poder solventar. Cuando ya damos un llanto, por ejemplo, con una intención, entonces cambia, ya no nada más abro la llave y se sale y me vuelvo a quedar con el dolor, no. La intención del proceso del duelo, acuérdense que Kubler-Ross, que es de quien me gusta hablar más, da estas 5 etapas y entonces estas 5 etapas no solamente se dan de manera lineal, no, se da, a lo mejor ahorita estoy muy enojada y a los 5 minutos ya estoy negociando, después como a las 2 horas ya estoy aceptando y otra vez puedo regresar y recuerden, es de acuerdo al vínculo con la persona, de acuerdo a cómo era la relación, etcétera, etcétera, y muchas de las otras cosas que también, por ejemplo, hay un proyecto de muerte. Así como hacemos un proyecto de vida y un proyecto de muerte, ¿y cuál es este? Bueno, ¿cómo preparo pues los testamentos? Si voy dejando las cosas arregladas. A veces el retomar a las personas implica no necesariamente, mira, mucha gente piensa que perdonar implica que yo tenga que convivir. Quizás no tengo la capacidad física de convivir, pero sí a lo mejor espiritual y emocionalmente doy un perdón y entonces suelto a la persona, ¿no? Tampoco podemos obligar a los demás, siempre he dicho, solamente cuando tú tienes la necesidad de modificar, de cambiar, de mejorar, de avanzar, de salir más adelante, entonces es como, fíjense, uno contagia, es como la risa, ¿no? Cuando tú empiezas a hacer este tipo de cosas, tu ajedrez se mueve. Las situaciones de tu vida cotidiana se mueven. Y en esto, quien decida avanzar contigo, lo hace. Quien no está preparado, no tiene la madurez, no está todavía en el momento adecuado, pues simplemente no lo hace. Y no hay que forzar, ¿sí? Y hay formas y maneras de ayudar. Muchísimas gracias por esa carita hermosa de sonrisa, los deditos arriba y muchas estrellitas, te agradezco muchísimo. Y pues miren, estamos aquí compartiendo con ustedes toda esta información. Recuerden que también esta parte del autoconocimiento está este curso que ya hemos dado, que es el manejo, diálogo y negociación de las emociones. Ese está en línea. También viene algo de tanatología, esto lo vamos a ampliar más. Y lo importante, aquí tenemos lo que le llamo un ejercicio vivencial, porque precisamente muchas veces yo puedo llegar con una cierta actitud y resulta que es exactamente todo lo contrario, porque
tenemos maneras de engañarnos, ¿no? Hay una película que me gusta mucho que es El Ciudadano Kane y en ella la mayor explicación que te da es que todo el tiempo podemos engañar a una persona, algún tiempo a algunas personas, pero no todo el tiempo a todas las personas. Y la intención de este tipo de cursos es precisamente que podamos vernos al espejo, hablarnos con esta verdad, ¿no? Bueno, platico, yo no soy una persona o no suelo ser envidiosa, me da mucho gusto el triunfo de mis amigos, de mis conocidos, de mis familiares, me da mucho gusto. Y en una ocasión, fíjense que sí me derrumbé un poco porque llegué a mi casa en una situación familiar algo compleja y entonces me senté y me dije a mí misma, oh, creo que ya entendí lo que es la envidia y sentí muy feo en mi corazoncito, pero me hablé con esa verdad. Y entonces al hablarme con esa verdad, bueno, soy ser humano y me di cuenta que como todo ser humano puedo tener diferentes sentimientos, emociones, encuentros, desencuentros conmigo misma, pero el sentarme y poder aceptarlo y decir, ah, sentí envidia, sí, no, aunque sea de la buena, no es tan buena tampoco, ¿no? Pero el darme cuenta me hizo regresar a mí, darme cuenta que tengo las mismas habilidades, posibilidades, las mismas virtudes y a lo mejor hasta más, ¿no? Y si las tengo menos, pues las voy a trabajar y voy a sacarlas adelante. Y entonces el poder sentarte y reconocer a veces que no puedo, que a veces sí tengo ganas de llorar, en este momento no quiero que nadie me diga estoy haciendo mi pérdida. Ah, y las pérdidas no solamente recuerden que es por muerte y no solamente hay pérdidas negativas, también hay estas pérdidas positivas que alguna vez ya les he platicado. Si yo me voy, como se los he dicho muchas veces, se me hace el ejemplo más claro, me voy a otro país, pues voy a avanzar, voy a tomar un curso para ser una mejor profesional, pero pues no va a estar la comida, ni mis familiares, ni mis amigos, y entonces hago cierto duelo, ¿no? Quizás hoy tengo un divorcio con una persona que tiene ciertas características de carácter, y en este momento lo estoy sufriendo mucho si tengo un apego, si tengo una dependencia, pero a la larga, si yo tomo una terapia, si no importa si aún con nosotros los profesionales de psicología, tanatología, psiquiatría, a lo mejor es un consejero, un coach, es más, a lo mejor hasta a veces me ha tocado ver, una vez me tocó una persona que me dice, acabo de bajarme con el taxista y me dio una explicación tal que ahora ya entiendo todo lo que me dice doctora, ¿no? Entonces, es que tú tengas esta disponibilidad y esta apertura de crecer, de avanzar. Si no la tenemos, no importa que es más, yo me vaya contigo a Chalma, hincada de rodillas, si no la tenemos, simplemente no vamos a avanzar, las palabras no van a ser lo mismo, lo que tú escuchas no es lo mismo, el mismo concepto que yo te estoy dando. Entonces, tengamos y démonos esta oportunidad, por ejemplo, con este tipo de cursos. Yo sé que la palabra, miren, tanatología como que a mucha gente le espanta. No, no, no. La tanatología abarca mucho más cantidad de cosas, ¿sí? Obviamente, la definición, bueno, tanatos es muerte, logía es estudio, es el estudio de la muerte. Se empezó desde un espacio forense y ha ido avanzando, ¿no? No solamente en el sentido físico de la muerte de la persona o de un enfermo terminal, no, no. Se ha ido abriendo, ha ido avanzando y entonces nos permite comprender desde otro espacio otras formas, es otra forma de visualizar. Entonces, vamos a vivir y vamos a morir como vivimos, con esa intensidad, con esa pasión, con ese momento, con esta capacidad de entender que soy vulnerable y al mismo tiempo soy fuerte, que puedo desarrollar más habilidades y si no las tengo puedo darme la oportunidad de darme cuenta. Sé que el dolor, digo, yo mismo se los he platicado. Mi mamá ya murió hace 24 años y a veces cuando tengo situaciones que me siento realmente como una niña, digo, ay mamá, o sea, cómo te extraño, quisiera que estuvieras aquí, pero en ese momento les digo, empiezo a recordar sus enseñanzas, digo, ya sé cuál es el camino, y empiezo a tomarlo y empiezo a retomarme entonces con ella de uno a uno como un adulto, y empiezo precisamente a usar todo aquello que ella me enseñó y lo que yo me di la oportunidad de ir desarrollando con madurez, con crecimiento, etcétera, etcétera. Y bueno, recuerden que también esta parte de la
es universal, por ejemplo, en todos lados sucede. Y bueno, también ha cambiado el concepto de hace 100 años cuando se muere alguien en nuestra casa, a diferencia de ahora, ¿no? Cuando alguien fallece, las situaciones que se están pasando, cómo de alguna manera la naturaleza nos está exigiendo a nuestra parte frontal, porque recuerden que tenemos nuestro cerebro límbico, nuestro cerebro reptiliano, que es el más antiguo, y tenemos nuestro cerebro frontal, que es por donde pasan todos estos procesos mentales, y la mente es atemporal. A ella no le importa si fue hace una semana, fue hace 1000 años, es más, si fue todavía con mis antepasados, y todavía tengo aquí estos registros, como se habla mucho en otro tipo de corrientes, ¿no? Entonces, la mente no importa, pero sí la actitud entre mi cerebro, mi parte sentimental o mi parte emocional y mi parte lógica, cómo aprendo a darles este equilibrio, y entonces a veces va a ceder una, a veces va a ceder la otra. Pero si yo me enfrasco en mis pensamientos precisamente, recuerden, yo soy el total de las cosas, pero si yo me enfrasco en ser este solo pensamiento, solo este pensamiento, entonces, ¿qué sucede? Voy creando todo un sistema en mi cerebro mismo, fíjense bien, en mi cerebro mismo como una carretera. Entonces, si yo cada vez que me acuerdo de un evento doloroso, de un evento poco favorable para mi persona, en una circunstancia desfavorable, bastante vulnerable, sucede esto, empiezo a marcar, ¿no? Como cuando voy derrapando, se marca la llanta, se marca la llanta, y entonces después mi cerebro es mucho más sencillo para él retomar aquello que es lo más fácil y irme otra vez derrapando y sufrirme otra vez, hundirme en el sufrimiento otra vez, y entonces seguir siendo víctima y seguir justificando todas mis acciones a nada a favor de mi persona ni de los demás. Obviamente dicen que el camino de la virtud es más difícil que el otro camino, que se ve más sencillo, pero al final es mucho más doloroso. Cuando yo tomo el evento y sé que me duele, pero empiezo a buscarle esta parte positiva, no estoy hablando de un positivismo extremo, acuérdense, el negativismo extremo y el positivismo extremo también tiene sus bemoles o sus situaciones no muy a favor de crecer. ¿Por qué? Porque estoy negando. De las dos formas se está negando el evento que me haya sucedido. Pero si yo entiendo que el pasado es parte de todo aquello que me está dando la oportunidad de ser el tipo de persona que soy ahora, porque lo tomo no para seguir así, ¿no? Clavándome el puñal o dándome golpes en la espalda para seguir sufriendo de más, no, sino para entender que para tomar decisiones a veces, ¿sí?, está aquello que me está enseñando, ¿no? Lo mismo la historia, que recuerden que los historiadores dicen, quien no recuerda su historia suele repetir la misma situación, y somos seres que a veces nos tropezamos exactamente con la misma piedra. Ok, bueno chicos, pues aquí miren, ya saben, estas son las pequeñas vicisitudes que les digo. Una disculpa, se fue un poquito la luz, pero estamos aquí nuevamente con ustedes. Y como les decía, simplemente hay que retomar precisamente. A veces nos costará un poco de tiempo, a veces lo haremos en menos tiempo. Lo importante es, creo que estamos otra vez sin señal. ¿Sigo hablando? Ok, pues quizás, bueno, no me van a ver la imagen, pero estamos aquí escuchándonos, y les decía, les voy a dar un paso rápido de cómo es el temario. Como les dije, bueno, son los antecedentes, los conceptos básicos, el objetivo y función de la tanatología. Ahorita ya les di la definición desde el punto de vista de la, esta definición, ¿no?, que tenemos de las dos partes. El papel de las emociones en el proceso de muerte, pérdida y duelo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que las emociones se experimentan no solamente a nivel emocional, sino en el cuerpo, en el pensamiento, en la cuestión espiritual también, y entonces cómo se va transformando esta parte de las emociones y se vuelven amigas o enemigas de este proceso precisamente. Pero si yo no me conozco, yo no sé cómo me manejo en mis emociones, por lo tanto en mis sentimientos y en estos estados de ánimo, si no conozco cómo es mi temperamento, mi personalidad, etcétera, etcétera, no puedo dar una definición en un momento dado. Por ejemplo, a mí me pasa mucho, le digo, ¿cómo se siente?
no sé, no sabría decirle y la gente no sabe definir perfectamente cómo es emoción o los confundimos, ¿no? A veces puedo confundir el enojo con decepción, con frustración. Entonces, si yo no logro esta parte de conocerme precisamente, pues obviamente sé que mis reacciones van a ser así a lo llano, ¿no? Como vienen así, sin filtro alguno y a veces hay que dejarlo sin filtro, pero no desbordándonos, porque entonces no tiene un sentido la forma en cómo vamos haciendo nuestros procesos de duelo, ¿sí? Bueno, tenemos también esta parte, perdón, del duelo que es normal y patológico. Como les dije, bueno, cuando ya es patológico es cuando estamos en este constante victimización, revictimización de la situación y no crecemos ni permitimos crecer a los demás a nuestro alrededor. Los tipos de muerte, ¿no? Que es la biológica, la psicológica y la social, porque yo puedo estar muy vivo, así como ustedes me ven, pero a lo mejor psicológicamente estoy muerto, ¿no? Puedo ser como un zombi vivo que anda por la vida, nada me favorece, a nada le sonrío, todo me parece extremadamente negro, oscuro, o también extremadamente positivo, 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 y me sigo negando todas estas emociones a las que no me puedo enfrentar. Las fases o etapas del duelo, obviamente desde la de Kubler-Ross, vamos a ver un poquito así, porque este es un tema súper extenso sobre en las diferentes etapas de la vida, cómo se enfrenta en la niñez, en la adolescencia, algunos tips por ahí de lo que debemos de hacer para poder empezar a hacer un duelo o cómo como adulto podemos tomar este duelo que están haciendo los niños o los adolescentes. Los adultos mayores, por ejemplo, no es lo mismo que yo tenga una pérdida, que todavía estén mis hijos en casa o algo que se le llama el nido vacío cuando los hijos ya no están y hay una pérdida de la pareja, cómo voy enfrentando estas situaciones cotidianas de vida. Bueno, el desarrollo, vamos a hablar del desarrollo, como les decía yo, de cómo podemos ser resilientes, ¿no? Ante las pérdidas y la muerte, porque bueno, las pérdidas significativas, acuérdense, están muy relacionadas. La de muerte obviamente es la más grande, si ustedes quieren, de todas, pero sí tenemos que, no es lo mismo que yo tengo una pérdida de divorcio cuando estoy entrando en una etapa adolescente, a lo mejor que mis papás ya tengo yo 30 años, 40 años y terminan por divorciarse, o sea, los divorcios, los cambios de casa, de trabajo, este tipo de pérdidas, ¿sí? O a lo mejor perdiste la pluma que te dejó tu abuelito del año tal y era muy significativa para ti, etcétera. Entonces, aquí lo que no debemos de perder de vista es precisamente, si se escucha por ahí, esta parte de que cada pérdida es diferente para todos y cada uno de nosotros. Quizás para algunos una pérdida determinada sea menor, pero para la otra persona sea demasiado importante. Entonces debemos de dar ese nivel de importancia en la pérdida, ¿sí? Vamos a hablar sobre la resiliencia, obviamente el concepto, lo que es ser resiliente, ajá. Y el proceso de perdonar, bueno, aquí le cambiamos ya por el arte del perdón, como les decía. El perdonar no implica que yo me vuelva un tapete para alguien o que permita o no ponga límites. Recuerden que los límites son amor. Cuando yo aprendo a poner mis propios límites y hay límites para los demás, entonces hay un respeto, hay un espacio donde podemos convivir sabiendo tus diferencias, mis diferencias, ser tolerantes, ser más compasivos, ¿no? La compasión es algo muy importante porque la misma compasión que hay para los demás es la misma que pido para mí mismo. Y vivenciando las pérdidas, les decía yo que es este ejercicio de retroalimentación, porque obviamente en estos temas que son tan álgidos para algunas personas o son así como que no se atreven a verse, entonces este ejercicio de retroalimentación pues va a pasar, como se dice, lo que se diga en el salón del taller vivencial se queda en el taller, precisamente porque la regla es este respeto a la vida emocional, a las transiciones que estamos pasando. Y recuerden, todo duelo, por favor, tenemos que atravesarlo. Si yo solamente lo paso, no, lo tengo que atravesar con todas estas vicisitudes, con estos altos y estos bajos, y entonces me va a permitir avanzar. ¿Por qué? Porque quiere decir que yo al atravesar por este proceso de duelo,
estoy aprendiendo, me estoy dando cuenta, me estoy sensibilizando, estoy aprendiendo nuevas cosas que obviamente, digo, yo misma ya se los vuelvo a repetir, este dolor de la pérdida de mamá, pues ahí está, pero ahora es diferente y es un dolor que me sirve como un trampolín para seguir avanzando y seguir creciendo. Por eso me gusta esta profesión. Bueno, yo se los he platicado, creo que en alguna ocasión anterior. ¿Por qué yo me dedico a esto? Porque en alguna vez me caí de un caballo y para mí, yo creo que me tocó ver precisamente el otro lado y es donde cambió mucho, así di una vuelta de 360 grados y me di cuenta que estar del otro lado es otra cosa, o sea, se cumplen muchas de las premisas para mí, que yo lo que me tocó ver, lo que me tocó presenciar en ese sentido, y me dio mucha tranquilidad. Para mí te vuelves parte del todo y de la nada al mismo tiempo. Entonces, este tiempo de vida que estamos aquí, ¿cómo quiero vivirlo? Porque de lo que me voy a deshacer es de esta cáscara, pero al momento me vuelvo parte de todo, ¿no? Soy ese viento que a veces te acaricia, soy ese sabor, ese olor que llegas a percibir, ese sabor de los alimentos, el cómo siento por las otras personas y me doy cuenta que esta parte, porque sentí así, miren, como si todo esto se rompiera, así, ¡prac! Se rompió, todo se rompió y fue como un gran estallido y me vi precisamente en la eternidad y entonces cambió mi concepto. Si me duele, no voy a decir, porque pues está uno acostumbrado a la presencia, a la voz, a la mirada, a la compañía, pero también aprendí que cuando pasa este tipo de procesos, uno aprende a retomar de las personas lo mejor. Sea la persona, obviamente debo de entender que tanto, digo, qué difícil es convivir con los demás, qué difícil es convivir conmigo, y entonces los demás también tienen sus propios procesos, sus propios tiempos, sus propias formas, ¿no? No implica, obviamente, hay cosas que están dentro de la ley, de la justicia, o sea, muchos de nuestros conceptos. Pero lo más importante que cuando yo me permito atravesar para avanzar, entonces yo mismo voy creando este camino y esta red la voy reforzando, que aunque yo no tenga una presencia física, hay una presencia emocional, una presencia psicológica, una presencia espiritual, si ustedes, si tienen creencias en lo que ustedes gusten, esta presencia que le va a permitir a las personas avanzar. Les decía del proyecto de muerte, ¿por qué? Porque cuando yo dejo arregladas mis situaciones, las personas se pueden dedicar precisamente a arreglar lo básico, ¿no? Pero pueden estar más en este proceso de duelo y salir más pronto de la situación. Y entonces no se tienen que ocupar si las diferencias, digo, me tocó en una ocasión en el hospital, una familia de una persona mayor, donde había como muchas diferencias. Y bueno, no sé, quizás la forma de hablarles, las formas de plantearles las situaciones, porque la función del tanatólogo es precisamente este acompañamiento, ¿sí? Donde yo no voy a intervenir en el sentido de tu sentir, pero sí como somos como este pequeño a voz que te va como dando otras opciones de cómo estás observando las cosas. El Señor era una persona muy, muy orgullosa. Yo agradezco que me dio la oportunidad de que Él pudiera tanto perdonar como ser perdonado. Y entonces los encargos que dejó, porque también para eso hay que tener cuidado de los encargos, ¿no? También ser uno en la sinceridad, a veces si hay encargos que no podemos cumplir, porque entonces nos quedamos con esta otra parte que vamos a ver el concepto de lo que es la culpa sana, la culpa irracional o racional irracional, sana insana, y entonces esta persona simplemente dejó las cosas como tenía que dejarlas. Las personas se dedicaban a sufrir el duelo de personas que sí lo querían, pero él no permitía el acercamiento, se sintieron muy bien y dejó sus cosas arregladas a final de cuentas, ¿no? Quien quiso acercarse también aceptó, a quien quiso aceptarse, a quien no fue capaz de hacerlo también lo aceptó y les permitió ser. Y entonces esta familia me encantó muchísimo porque, bueno, hasta los llegó a conocer hasta el bisnieto, porque era una persona, les digo, bastante mayor,
y él entendió que él tenía un tipo de educación, después, bueno, ya la educación que les dio a sus hijos, pero ya con la actualización correspondiente y así, ¿no? A los nietos y el bisnieto que no era muy grande. Pero esto que nos permite fluir nos da la oportunidad, entonces, aunque sea, como decía, las personas vivir en el último momento como queremos vivir, ¿sí? Entonces, pues dense esta oportunidad de tomar estos cursos para que se conozcan, por si tienen ustedes personas a las que desean ayudar, si tienen ustedes personas a las que a veces no saben cómo comunicarse, cómo dar un pésame, cómo este tipo de cosas, se vale, aunque ahora digan, pues es que yo no lo sentía. Ajá. Y entonces también entender que si yo tengo ganas de dar este acompañamiento, también es importante y se vale, y en la medida que las personas vayan permitiendo, para no quedarnos con ninguna sensación desagradable. Y bueno, en estos tiempos tan difíciles, pues también es importante. Pues miren, no dejen de tomar este taller, va a ser presencial. A mí me encantan los presenciales porque empiezo a sacar de mi cabeza muchas cosas y escribo mucho en el pizarrón y empiezo a dar muchas explicaciones y me encanta. Y también no olviden este otro de manejo, diálogo y negociación de las emociones, que esto también nos permite conocernos de diferentes formas y saber quiénes somos para ser mejores personas. Yo les agradezco que me hayan permitido estar con ustedes, les agradezco esos corazoncitos, esos likes, esos comentarios, y recuerden, estamos aquí en el Sapin para dar este servicio, y qué bueno que ya empiezan presenciales, ya saben, espacios limitados, tienen el Mercadela, tienen la farmacia viviente en PDF, y compartan este taller, otros talleres también del Sapin, y pues espero verlos aquí con mucho gusto y mucha alegría poder conocerlos en persona. Bueno, nos vemos, hasta luego, buenas tardes.